Bueno, continuando con esta segunda parte, ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que pasa internamente dentro de cada accesorio para que se produzca esta pérdida de energía. Vamos a hablar en primera instancia de lo que se conoce como una expansión súbita. ¿Qué es una expansión súbita? Una expansión súbita es cuando un fluido pasa de un pequeño o de una pequeña tubería a otra más grande, lo que ocasiona turbulencia y una pérdida de energía. Como podemos observar, en este caso el fluido tiene una determinada velocidad. Cuando se expande, genera en los puntos de expansión una región de turbulencia. Una región de turbulencia. Y esta región de turbulencia lo que provoca es que se produzcan las famosas pérdidas de energía. Para poder determinar la pérdida de energía en una expansión eh, súbita, que pasa de una velocidad 1 a una velocidad 2, vamos a utilizar la ecuación que ya he mencionado anteriormente. La pérdida de energía depende de un coeficiente de resistencia, la velocidad sobre dos veces la gravedad. Lo que hay que considerar como aspecto relevante en este análisis es la velocidad. ¿Ya? ¿Cuál velocidad debería considerar? ¿La velocidad al inicio o la velocidad al final? Porque recuerden, en este caso tenemos tuberías de diferentes diámetros y cada tubería tiene una velocidad diferente. La de diámetro pequeño tiene una velocidad mayor, la de diámetro grande tiene una velocidad menor. La respuesta es la que produce la mayor pérdida de energía. En este caso, la que produce la mayor pérdida de energía normalmente es la que tiene mayor velocidad. Es decir, que en nuestro cálculo, para determinar la pérdida hidráulica, nosotros tenemos que utilizar la velocidad más alta, la velocidad 1, que es al ingreso. La velocidad que se considera es la más alta, diámetro de tubería más pequeño. ¿Ya? Y para determinar el coeficiente de resistencia en este sistema donde existe una expansión de tipo súbita, podemos hacerlo de dos formas. Uno es este coeficiente de resistencia se puede determinar a partir de esta fórmula donde te determina dicho valor para velocidades que oscilan entre uno y bueno, para velocidades que son menores a 1.2 metros o 4 pies. La fórmula que te relaciona básicamente es la de los diámetros de entrada, diámetro menor y el diámetro de salida. De esa forma podemos obtener este coeficiente de resistencia siempre y cuando la velocidad sea menor a 1.2 metros. Y esta velocidad la determinas a partir de la ecuación de continuidad. Conoces el caudal, conoces el área, puedes determinar la velocidad. Pero a veces eh, los fluidos no tienen velocidades bajas, tienen velocidades altas. La fórmula que hemos aprendido nos va a probablemente dar los rangos de coeficiente de resistencia dentro de estos valores. Menores a 1.2 metros, pero para velocidades mayores a 1.2 metros, esta fórmula ya no es válida. Ya se tiene que recurrir a procedimientos de tipo experimental. Como se tiene que recurrir a procedimientos de tipo experimental, ya se generan tablas de velocidad, como observamos a continuación, mediante los cuales determinan este coeficiente de resistencia a expansión súbita, ¿no? Que ustedes también van a poder determinar a partir de esta fórmula, porque van a conocer la velocidad del fluido, van a conocer la pérdida hidráulica principalmente debido a que conocen las diferencias de nivel en los tubos piezométricos y lo único que no van a conocer es el coeficiente de resistencia, ¿no? Pero en caso de que ustedes hablen de sistemas donde se tiene velocidades más altas de fluido, que normalmente nunca es recomendable trabajar en estos valores de velocidad por un motivo principal, porque cuando tienes velocidades muy altas, las pérdidas hidráulicas también son muy altas, lo cual no es conveniente porque estás perdiendo energía
Y para mover un fluido de un punto 1 a un punto 2, tú necesitas aportar con energía. Y si estás perdiendo energía en grandes cantidades en el sistema hidráulico, estás perdiendo dinero porque no has hecho un correcto dimensionamiento. Si hay rangos máximos y mínimos de pérdida, hay valores aceptables, pero si pierdes en exceso, has hecho un mal cálculo y tus costos operativos son muy altos, ¿no? Listo. En el caso de que tú tengas velocidades de el fluido por encima de los 4.5, 6, 9, 12 metros, lo determinas de forma experimental y para eso recurres a esta tabla. Haces una relación entre el diámetro de salida respecto del diámetro de entrada, haces una comparativa y ves cuál se aproxima y en base a eso tú puedes determinar el coeficiente de resistencia de forma experimental. A veces hay que recurrir a procesos de iteración porque no vas a encontrar una velocidad entre 3 y 4 metros o 4.5 metros por segundo. Entonces tienes que recurrir a un proceso de iteración. Pero como podemos observar aquí, eh, cuando resulta ser un coeficiente de resistencia un valor bastante grande, cuando observamos que el diámetro de salida con respecto del diámetro de entrada es significativamente grande, ¿no? Mientras más grande sea la expansión súbita, el coeficiente de resistencia tiende a incrementarse de forma significativa, por lo tanto la pérdida es mucho mayor. Podemos observar que este coeficiente de resistencia no varía en realidad desde 0 a 1. Y cuando es 1 es cuando has hecho una expansión terrible, ¿no? De un diámetro muy pequeño a un diámetro muy grande. Pero si la expansión no es tan gradual, entonces este coeficiente de resistencia no afecta significativamente, ¿no? Eso. Para esto vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos pide determinar la pérdida de energía si fluye 100 litros de agua por minuto en una expansión súbita de un tubo de cobre de 1 pulgada a 3 pulgadas de tipo K. Ya. Para esto, ustedes tienen que recurrir a la tabla del MOD, tienen que conocer el diámetro. Este diámetro que te están mostrando en este momento es un diámetro de tipo nominal. Tú lo que necesitas es el diámetro interno para poder hacer este análisis. Y en este caso ya tenemos el diámetro interno, 1 pulgada para un tubo de cobre de acuerdo a la tabla del MOD es de 25.3 milímetros. Y para esto el área expresado en unidades del sistema internacional es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Para un tubo de 3 pulgadas el diámetro es de 73,8 milímetros y el área es de 4.28 metros al cuadrado, ¿no? En ese sentido, ya conoces la geometría, conoces el caudal y lo que tienes que realizar es determinar la velocidad a partir de la ecuación de continuidad. Caudal sobre área. Esto nos va a dar la respectiva eh, división, un valor. Obviamente que esto no está en este momento expresado en unidades del sistema internacional, esto está en litros por minuto, pero ustedes tienen que expresarlo a unidades del sistema de tipo internacional, metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Esto sí está en unidades del sistema internacional, metro cuadrado, y eso como resultado, ustedes por favor háganlo, esto no te va a salir lo mismo que este valor, pero cuando halles el equivalente y hagas la corrección dimensional, vas a obtener que la unidad de velocidad va a ser 3,32 metros por segundo. Por eso estoy colocando un equivalente, por si acaso. ¿Ya? Eh, ¿Tienes la velocidad? ¿Tienes este valor? ¿Tienes la relación de diámetros? Como sabes que la velocidad está por encima de 1.2 metros, la fórmula original con la que se trabaja no es válida, entonces recurres a tablas. La velocidad está 3.32, no se encuentra dentro de este rango, ¿no?
y la relación de diámetros es de básicamente 3, ¿no? El diámetro de salida es 3, el diámetro de entrada es 1, entonces es 3. Como podemos observar, entre una velocidad de 3 metros por segundo y una velocidad de 4 metros por segundo, para esta relación de diámetros, el coeficiente de resistencia está entre 0,73 y 0,7. Si realizamos un análisis iterativo, podemos determinar que para 3.32 la velocidad o el coeficiente de resistencia va a ser 0.72. Hacemos el reemplazo de la ecuación, esto debería ser 0.72, por la respectiva velocidad, y vamos a obtener lo que es, en este caso, el coeficiente, o en este caso la pérdida hidráulica. Por ejemplo, para expandir este sistema de una tubería de un diámetro de 1 a 3 pulgadas, eh, modificándola con la velocidad de inicio, la pérdida hidráulica es de 0,4 metros de columna de agua, ¿no? Eso significa. Bueno, a veces en los sistemas tenemos lo que se conoce como expansión de tipo súbita, cuando vamos a pasar, en este caso, de un líquido con un determinado diámetro a un tanque. Esto sí es una expansión, y como podemos observar, el diámetro puede ser infinito, puede ser muy grande, un diámetro de 1 pulgada, y el otro, si estás pasando, trasladando el agua a un espacio muy grande, puede ser fácilmente valores significativamente grandes. Cuando ocurre eso, una expansión súbita a un tanque, se considera que este coeficiente de resistencia es máximo, es decir, es el valor 1. Por lo tanto, la pérdida hidráulica está directamente relacionada con la velocidad de ingreso del fluido sobre 2 veces la gravedad. Pero a veces también tienes sistemas donde no vas a tener una expansión de tipo súbita, sino vas a tener una expansión de tipo gradual, con un ángulo respectivo entre un diámetro 1 y un diámetro 2. Si el ángulo es pequeño, en este caso, eh, podemos observar que los valores de coeficiente de resistencia no son muy elevados, ¿no? Pero a medida que el ángulo que sea pequeño, ¿qué significa? Que este sistema está básicamente expandiéndose de forma muy gradual. 2 grados significa que está yendo más o menos como este sistema, podría decirse, ¿no? Está casi expandiéndose casi nada. La relación de diámetros no es muy significativa. Pero si es un ángulo que es mucho mayor, en este caso, alrededor de 60 grados, la expansión es como se observa a continuación. Y en ahí se tiene unos coeficientes de resistencia mucho más significativos. Normalmente, cuando existe una expansión de tipo gradual, es lo que nosotros conocemos como un difusor. Un difusor es convertir toda la energía cinética en energía de presión, ¿no? Eso.